una compañía que decide ya invertir en un científico de datos está esperando a alguien que les haga de ingeniero de datos, de BI, o sea, que pueda crear la reportería, que pueda crear los modelos, que los pueda mantener a través del tiempo como cumpliendo funciones de MLOps. Y eso es francamente imposible, ¿no? Entonces, sí hay el talento, simplemente hoy estamos en esa transición en donde los grandes, ejecutivos de compañías grandes están entendiendo que no pueden tener un todólogo como en algunas otras áreas, porque sí son muy distintas estas especialidades. Ahora, lo que sí recomiendo es eso, consíganse un líder que tenga esa visión clara y que les ayude a consolidar el equipo. Conversaciones sobre tecnología y negocios en un solo lugar. Esto es Tecnológica, un podcast de Arena Pública. En esta ocasión vamos a platicar con Diego Halfter, socio en Brainfood y Chief Data and Analytics Officer. Pues Diego, un placer. Muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, Samuel, qué gusto. Mil gracias por invitarme. Yo bien contento de estar por acá. Vamos a hablar en este tiempo sobre empresas, inteligencia artificial y datos. Básicamente, por ahí va a ir la conversación. Y el primer tema que me gustaría tocar es justamente eso. Hablando de las empresas que se ven impulsadas por los datos, estas data-driven companies, ¿cómo ves la evolución aquí en México respecto a la integración de datos en los procesos de tomas de decisiones al interior de las empresas? Y acabas de tocar, creo que uno de los temas más desafiantes que hemos vivido, al menos en la última década. Porque entonces yo cuando empiezo consultoría, creo que ya como 13 años, hace 13 años, en un mundo en donde apenas empezábamos a ver el valor en los datos, en donde las compañías, la única base de datos que tenían era la base transaccional, es decir, tal persona me compró algo, tengo un SKU o algún ID único para identificarlo, tal vez una huella de tiempo y para de contar, ¿eh? Y aún así se hacían cosas bastante interesantes con esta información, ¿no? Ya teníamos este auge de planeación de la demanda, por ejemplo, planeación de compras, las estimaciones de presupuestos, entre muchas otras cosas. Pero algo sí cambió y eso fue el auge del Big Data, que es lo que hoy ya tal vez volteamos atrás y decimos, al menos los que estamos muy así en la vanguardia lo vemos como, bueno, ese es de mi abuelito. Sí. Bueno, evidentemente exageramos, para nada es de nuestros abuelitos. Esto parte, digamos que muy fuerte en Latinoamérica por ahí del 2010. Si uno se va así ya desde el libreto, desde 1980, ya se empieza a hablar por primera vez del Big Data en la NASA, curiosamente. Y ha ido evolucionando constantemente. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque esto nos trae a este reto que te comento de esta década, porque el dato en sí mismo no tiene valor. Entonces, tiene que ir respaldado por una decisión de negocio. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo acumular una cantidad excesiva e inhumana de información, ya sea estructurada o no estructurada. Pero si no estoy tomando decisiones o no estoy haciendo un cambio en mi negocio con esa información, de nada me va a servir. Y esa aunque suene bien lógico ahorita que lo digo, de verdad que fue una transición en estos últimos años en donde las compañías, por no perderse de esta ola, empiezan a acumular información y se enfrentan con temas que nunca pensamos que nos íbamos a enfrentar, como, oye, ¿en qué repositorio guardo esto? Sí. Oye, ¿tiene que ser información caliente o fría? Que me refiero a que esté utilizándose en este momento o la puedo guardar en un backlog y nunca utilizarse. Todas estas preguntas empiezan a surgir por ahí del 2010. Hoy en día ya estamos en otro desafío que ya seguramente vamos a hablar después, que ya las empresas empiezan a agarrar esta cadencia de tomar decisiones de negocio, empiezan a ver el saborcito de lo bien que puede irles si utilizan los datos. Y empezamos a crear ahora estos nuevos productos mucho más sofisticados, no solo de AI, que es lo que nos sale hasta en el serial hoy, sino realmente productos sofisticados de datos que podemos utilizar en el día a día y que nos pueden aumentar, pues no solo la venta, sino el profit, reducir costos, mejorar la personalización de nuestro producto y muchas otras cosas. Ok. En esta utilización de los datos
al interior de las empresas, tú estás en contacto con empresas de todo tipo. Sí. ¿Qué tipo de datos has visto que están siendo subutilizados en las empresas? Qué buena pregunta. Creo que nunca me la habían hecho. Ahora sí, en serio me vas a dejar reflexionar, pero curiosamente sí tengo una buena respuesta. Mira, algo bien padre, que es una de las razones por las que regreso a consultoría después de estar ahí unos 3 años emprendiendo con mi ex jefe, a quien le mando un saludo y lo estimo bastante, Ricardo Bebe. Regreso a consultoría porque tienes esa visión sumamente amplia y holística de todas las industrias. Entonces nosotros en Brainfood lo que hacemos es de que nosotros no descartamos ninguna industria. Podemos hacer proyectos de minería, de manufactura, de CPGs o de consumo, de retail, tantas te puedas imaginar. Lo que sí es que mantenemos una horizontal, que son los datos. Y eso sí, me trae justamente a tu respuesta. En cada una de las compañías te diría que estamos subutilizando la información no estructurada. ¿Qué es la información no estructurada? Pues tal cual, como se dice el nombre, todo lo que no tenga un formato de tabla. ¿Por qué? Porque era bien difícil tratar esta información anteriormente. Antes ya de por sí el hacer una consulta en SQL era solo destinada para las personas técnicas. Es hasta hace apenas... pues que llevamos 3 años metidos en temas de LLM y con Copilot y con otras herramientas en donde ya las personas no técnicas a través de lenguaje natural pueden solicitar una consulta. Pero hasta antes de eso, pues tenías que saber sí o sí, aunque sea SQL, para hacer una consulta en base de datos estructurada, que era lo básico, o sea, una base transaccional. Hoy en día creo que ya por este tema de la hiperpersonalización, de crear soluciones mucho más sofisticadas, estamos subutilizando lo que vendría a complementar esta información, que es la no estructurada, ya sea imágenes, ya sea grabaciones, cualquier cosa que te digo que no tenga un formato de tabla establecido. ¿Qué le dices a las empresas cuando se enfrentan a eso? O sea, porque tienen los datos, pues justo estos datos no estructurados que pues ya los tienen ahí almacenados y de pronto me imagino las empresas también tienen cierta parálisis ante tal cantidad de datos que pues es de no sé qué hacer con esto. Me ¿Cómo encanta. lo puedo aplicar? El súper conocido parálisis por análisis, ¿no? Sí, claro. Y es bien común. Y también a los que nos dedicamos por esto hay en serio hasta herramientas así estilo casi de psicología que te enseñan desde que estás de Data Scientist Junior como para salirte de tu hipótesis y tratar de ver el problema desde fuera y como no encasillarte a una sola forma de resolverlo. Porque si no te da esta parálisis por análisis, te confrontas solo de esta manera de verlo. ¿Yo qué le diría a estas empresas? Me da gracia porque a diferencia de la pregunta pasada, esta pregunta no hay falta que me la hagan. Y miren, voy a sonar como disco rayado porque es lo que siempre comento, pero para un problema tal vez tan particular daría un paso hacia atrás, así como lo que te decía el Data Scientist, que se tiene que salir del problema para ver la imagen completa. También todos los directores, gerentes, ejecutivos, inversionistas, cualquier tomador de decisión tiene que tener esa capacidad para poder ver hacia futuro qué es lo que quiere hacer con esa información. Entonces, si uno está ahogado en datos, lo primero que tiene que hacer es ponerse a salvo en la orilla. O sea, no te quedes ahí ahogado y tratando de ver el fondo, a ver hasta cuándo. Mejor salte de ese lago, velo de nuevo, ten muy claro qué es lo que quieres lograr y ya que tengas claro con eso que quieres lograr, empieza de a poco y construye a partir de ahí. Esa es mi otra recomendación. Igual, disco rayado. O sea, one-on-one libro de negocio. Empecemos por algo y experimentemos. Y si fracasamos, fracasamos. Fue un aprendizaje. No pasa nada. El objetivo es si fracasas que sea rápido y aprendas y sigas escalando a lo que sigue. Por eso, de hecho, ahorita pues has visto todas estas metodologías como Agile y Scrum y demás, porque se basan un poco en este principio de cómo agilizo especialmente estas grandes compañías que tienden a ser como silos de información, esta toma de decisión, ¿no? El desarrollo de productos. Okay. En tu análisis que has hecho con empresas, con algunos clientes, ¿realmente ves que todos los datos que recopilan las empresas son útiles para sus negocios?
No, para nada. Y aquí, digo, no sé, aquí es un podcast, está difícil enseñarlo, pero hay un meme que me encanta, que es así el barco transatlántico enorme de esos de marca gigante de cruceros y una panguita, le decimos de donde soy, del norte, o sea, una pequeña lanchita diciendo toda la información que la compañía recopiló, la información que realmente utiliza. Creo que esta es una decisión que, como te decía, ha sido uno de los grandes desafíos en la última década, en donde por lo mismo se ha ido separando este rol de tecnología, que el de tecnología era el que sí, tráigame todo, no importa. Y se empieza a modificar a tener un CIO, un CDO, estas otras posiciones que más bien ven al valor como un fin, como una herramienta que había. Bueno, no el dato como un fin, sino el dato como un habilitador para la toma de decisión. Sí. Entonces, pues eso es lo que se ha dado. Poco a poco se han dado cuenta que pues recolectar el Royal Caribbean de los datos no era necesario. Más bien hay que ser muy congruentes con lo que queremos y hacia dónde estamos yendo. Ok. Siempre que hablamos de adopción tecnológica, sobre todo aquí en México, sale el tema cultural de justo los directivos, empresas tradicionales que se resisten a adoptar tecnología. ¿Podríamos profundizar un poco en esas resistencias? ¿Cómo lo ves tú ahorita, actualmente y hacia el próximo año? Sí, mira, va muy de la mano con lo que comentábamos en cuanto al tema de Big Data. Sí hay una resistencia, pero también soy muy optimista al ver que ha ido mejorando de forma gradual. Te pongo un ejemplo. Mis primeros años de consultor, yo era, digámoslo así, el evangelista que iba a hablar del valor que tenía una regresión lineal. O sea, cosas que ya hoy en día no es que hayan quedado fuera del juego, seguimos utilizando regresiones y demás, pero pues sí eran un poco básico para lo que hoy se podría hacer. Y era en verdad esto, evangelizar con el valor que esto podía tomar. Oye, pues ¿sabes qué? Vamos a hacer un modelo de series de tiempo básicos. Tendencia, estacionalidad, ciclicidad, hagamos un winter halls, cualquiera de estas metodologías, y tenías que convencer a los ejecutivos. Hoy en día creo que el convencimiento ya está esa idea, ya se tiene esa emoción y eso ha abierto mucho las puertas. Ahora estamos a un nivel de otros países. No, definitivamente no te podría decir ni que México está en el primer lugar en cuanto a esta adopción tecnológica ni en Latinoamérica, pero sí he visto un cambio y eso la verdad me emociona bastante porque sí se ha visto ese cambio bastante gradual y ahora es responsabilidad de las personas que tenemos ese entendimiento pues matemático, tecnológico y de visión de negocios, el empezar a traer gente a este mundo, porque es en esa colaboración en donde realmente vamos a lograr ser pues un país que está en la vanguardia. Uh-huh. Sí, justo lo pregunto porque en el episodio pasado tuvimos al presidente de IBM en México. Justo nos platicaba que con sus clientes está viendo esta transformación de los ejecutivos, la alta dirección, los consejos de las empresas, que ya están entendiendo más el valor de la inteligencia artificial, de los datos para sus estrategias de negocio. También algo que nos comentaba es que, bueno, ahorita la responsabilidad está cayendo muy fuerte sobre los líderes de tecnología de esas empresas porque el ejecutivo ya entiende lo que puede hacer con los datos o tiene nociones de lo que puede hacer con la tecnología, pero ahora la responsabilidad cae sobre esta persona y toda la presión. Qué gran apunte. Esa es una parte bien interesante. ¿Por qué? Entonces, digamos que estamos aquí en la cabeza y la cabeza ya tiene clarísimo que los datos son una posible ventaja competitiva súper diferenciadora contra otros competidores y que tienen que atacarlos y tienen que tomar decisiones y quieren ser data driven. ¿Qué es lo que pasa? No saben cómo hacerlo, ¿no? Evidentemente. Que a todos nos puede pasar, o sea, no es por desprestigiar. Al final tú contratas pues a la persona más inteligente que sepa, que te complemente y demás. Entonces traen a estas posiciones como lo es un CDO, un CIO, un CTO, que son posiciones mucho más enfocadas al lado técnico. Ahora, aquí viene uno de los grandes retos.
que es que se enfrentan a una expectativa muy alta sin un claro conocimiento, entendimiento de lo que se tiene que desarrollar para llegar ahí. Y ahí es donde es un problema, porque entonces si un CDO, que aquí más bien, si no, no. Consejo número 1, por favor, quien quiera llegar a ser CDO, aprende a setear expectativas desde un inicio. Porque si uno no lo hace desde esta primera semana, desde estos primeros 3 meses, se sienta con la mesa ejecutiva y les empieza a desarrollar esta estrategia de datos y los siguientes pasos y se enfoca en generar valor en el corto plazo, se pierde, ¿eh? Y digo, bien fácil. O sea, uno solo tiene que voltear a ver las estadísticas. No hay este estudio en México, pero sí lo hay en Estados Unidos. Y la posición de CDO, de Chief Data Officer, es la que más rota en una compañía con un promedio de 2.5 años. Y es evidente, pues claro, terminas desgastado porque si traes a alguien tecnológico que ve el mundo en forma sumamente racional y estructurada y le sientas a un ejecutivo que tiende a ser más como este tiburón del negocio, van a explotar o van a chocar. Ahí de hecho es algo, hoy en día la mayoría de nuestros proyectos se enfocan mucho a esto. Un CDO que ya tiene un poco claro qué es lo que quiere lograr, pero que no logra ganar esa credibilidad con la mesa ejecutiva para alcanzarlo, para lograrlo. Y ya nosotros nos volvemos ese puente entre el mundo técnico, negocio, datos y demás. Ok. En las empresas, ¿dónde ves tú que está la brecha más grande? En términos de comprensión de la inteligencia artificial, que ya hablamos un poco de eso, en términos de disponibilidad de talento o en infraestructura. Buena pregunta. Mira, yo te diría que para ser bien franco, en comprensión de inteligencia artificial, pues abramos un libro, ¿no? O sea, tampoco creo que haya... Es un mundo definitivamente, pero al menos lo que una persona, no sé, un contador debe saber, puede utilizarlo como un gran habilitador para su día a día, pero no creo que se va a poner a aprender cadenas de Markov. O sea, puede aprender bastante con un conocimiento relativamente superficial. Temas de infraestructura podría ser uno de los grandes retos, aunque igual seguimos avanzando en esa índole, pero sí te diría que vamos un poco atrás. De hecho, hoy estaba platicando con varios amigos, estábamos en un foro considerable en donde vino un CEO de una gran compañía, y platicábamos un poquito al respecto, porque todavía en México y en Latinoamérica, por una cualidad personal bien interesante, termina siendo algo que nos perjudica a nivel negocio, que es que somos súper leales. Entonces, esta misma compañía que nosotros contratamos hace 15 años, 20 años, cuando todavía nuestra información estaba en un centro de datos o legado, y nosotros igual cuando nos cambiamos a que fuera cloud, seguimos con esa compañía y porque hay una buena relación, porque conocemos a las personas, sabemos cómo trabajan, que a ver, tiene una cualidad personal padrísima, ¿no? A mí me encanta presumir que los mexicanos y latinoamericanos somos leales y demás. El problema es que a nivel negocio, pues sí se vuelve difícil, porque si nos comparamos con un Estados Unidos, por decirlo así, ellos, si no les está trayendo el beneficio que esperan o ese crecimiento a veces exorbitante que quieren lograr con las herramientas, están cambiando. Y por eso tú vas a un evento en Estados Unidos y se encuentra con 500 expositores distintos y 50 ofreciendo mismos servicios. O sea, hay una competencia mucho más amplia. Entonces creo que sí sería esta parte de infraestructura. Ya hablamos un poco de esto, pero en tu experiencia, ¿cómo manejas esta tensión que existe al interior de las empresas sobre el líder de tecnología? ¿Cómo manejas esa tensión entre las expectativas que hay de la empresa a corto plazo y la generación a largo plazo de una estrategia integral más robusta de inteligencia artificial o datos? La fórmula casi infalible, no infalible, pero casi infalible, al menos que la gran mayoría de los casos me ha funcionado, es tener un aliado dentro de esta mesa desde el inicio del proyecto. ¿A qué me refiero? Entonces, imaginemos que
Y esto es un ejemplo real. Vamos a hacer un modelo de propensión en donde queremos medir la probabilidad de que una persona nos compre producto A. ¿Qué es mejor? ¿Ponerme a hacer este modelo, presumirlo dentro del board y yo lanzarme a hacerlo y esperarme a 6 meses hasta que esté suficientemente entrenado para que pueda lanzarlo en vivo y que dé resultados? ¿O acercarme desde el día 1 a rebotar ideas con el que es el Chief Marketing Officer y decirle, oye, tengo este concepto, tengo esta idea, ¿qué te parece? Cuéntame, ¿qué falencias le ves? ¿Qué áreas de oportunidad tiene? ¿Cómo lo podemos mejorar? Y ya desde este rebote de ideas, no solo vas a mejorar tu producto, sino que empiezas a ganar una alianza y mayor credibilidad en esta mesa de ejecutivos. Entonces, de ahí pasas a experimentar, que esto es una parte crucial, porque este es uno de los grandes errores cuando tú tienes una visión sumamente tecnológica, que ya te pusieron un objetivo y tú te vas a enfocar en ese objetivo. Sí. Que igual, si lo ves de ciertas perspectivas, no es malo, está bien, ese es su trabajo. Pero si lo ves desde una perspectiva tal vez más de negocio, te van a decir, oye, pues sí, yo sé que tienes que llegar a Z, pero B, C, D me sirven y agregan valor, son mejor que A. Entonces, ¿cómo le hacemos para que desde un inicio empieces a generar valor? Entonces, regresando al ejemplo del modelo de propensión, yo sabía que mínimo iba a tardar 6 meses en tener un producto, lo que se le conoce como un MVP, Minimum Viable Product, algo mínimo para ejecutar. Pero claro, cuando llegué con mi jefe y le dije en 6 meses y mis compañeros, el CMO, COO, me dijeron, Diego, 6 meses, no manches. Y más en una startup que era el caso, esto no, ya cambiamos, ya hasta hay otra serie, ya estamos, no sé, vendiendo otra cosa. ¿Quién sabe? Entonces es como, perfecto, yo tengo la estrategia para llegar hasta este punto, pero a través del tiempo, a través de la experimentación, voy dando productos intermedios. Entonces, regreso, modelo de propensión era objetivo final, pero al inicio nos dimos cuenta que ni siquiera teníamos una segmentación a detalle de nuestros clientes. Perfecto, pues primer paso. Siguiente paso, oye, pues yo para poder entrenar el modelo tengo que constatar más de 300 variables que pueden ser estas palancas que aumenten o reduzcan la probabilidad de nuestra siguiente compra. Oye, pues el solo documentar esas 300 palancas, ordenar la información, ya es valor agregado para el negocio, que antes tal vez no tenía esa visibilidad. Y si creamos alertas, ahí hay otro valor. Y si, no sé, creamos un diagnóstico de cómo se ve en cada una de nuestras regiones geográficas, hay otro valor. Y así vamos escalando. Y en lugar de esperarnos de, mira, este es el modelo de propensión, tú ya traes algo que va construyendo, que va aumentando el valor hasta llegar al punto final. Me surge la duda en términos, por ejemplo, presupuestales. ¿Cómo aplicamos eso? O sea, porque al final se trata de decidir, incluso en las empresas más grandes, o sea, en qué vamos a invertir primero y cuál es la lista de prioridades. Y de hecho va muy alineado con la última pregunta en cierto sentido. Porque cuando tú empiezas a crear estos productos y ven que empieza a generar valor y empiezas a solidificar tus alianzas dentro de la mesa ejecutiva, empiezas a ganar esa, pues a la par, credibilidad, pero también presencia para que tus prioridades se vuelvan las prioridades de la compañía. Pero no hay una sola iniciativa que se va a volver prioridad si tú no has demostrado que puedes traer valor. Entonces, por eso va una muy de la mano con la otra. Traes valor, traes presupuesto. Y yo me acuerdo al inicio, cuando no había probado nada, yo así con la mano en la cintura, híjole, muy confiado de mí mismo. También fue un poco un error porque pasé varios meses sudando frío, pero yo le prometí a mi ex jefe, tú dame presupuesto para hacer esto y yo te voy a traer 10x el valor de esto. 10x, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Dónde tomaste? Nada, se me ocurrió en ese momento. Y se me vino a la mente y pues bueno, a ver qué pasa. No llegué a 10x, cosa curiosa, llegué por ahí del 8 y cacho. Pero la verdad es que a mi jefe le importó poco. O sea, él no dijo, solo 8x, Diego, terrible, terrible. No, al contrario, dijo, güey, felicidades. O sea, estás cumpliendo tu palabra y estás ganando estos aliados. Si hay valor en lo que estás, trayendo a la mesa, perfecto, sigamos. Entonces depende mucho del perfil de la persona que traigas. Por eso, de hecho, regresamos a la descripción de tener, pues sí, un conocimiento técnico, pero también bien sustentado en matemática estadística
Y por último, pues sí, tener esa visión de negocio, que para mí es clave. Claro. Hablando justo de empresas emergentes, startups, ¿qué le recomendarías a una startup que está empezando, que quiere aplicar inteligencia artificial? Hay algunas startups que se van por construir casi desde cero sus modelos, su estrategia de uso de datos, o hay otras que más bien se van por aprovechar soluciones de terceros, y hay incluso en terceros, sobre todo, por ejemplo, hablando de LLMs, e incluso existe la posibilidad de, bueno, me voy con alguien como OpenAI o voy con un LLM abierto, como lo es el de Meta. ¿Qué le recomendarías a una startup? Porque nos hemos topado con empresas que van naciendo y de pronto se sienten un poco perdidas en qué rumbo tomar, porque también se trata de una decisión a futuro. O sea, no sé qué es lo que va a pasar con la inteligencia artificial, y las decisiones que tome ahorita pues pueden ser muy importantes para el futuro de la empresa. Totalmente. De hecho, a diferencia de las preguntas, de una pregunta pasada que te dije, aquí hay una fórmula infalible para lograrlo, esta es la antítesis. Aquí no hay una respuesta correcta como tal, depende muchísimo de la madurez de la compañía, del conocimiento del CEO o del fundador. Hay muchos factores que uno tiene que tomar en cuenta. Es lo mismo que cuando uno se pregunta, oye, mi equipo de datos tiene que ser centralizado o descentralizado. De igual, depende. O sea, en qué momento, de qué etapa de madurez está tu compañía, hacia dónde lo ves, qué necesidades hay, entre otras cosas. Ahora sí, consejos que te podría dar para este tema. Digamos que una guía lo que puede ser es, a grandes rasgos, yo siempre voy a recomendar en la agilidad. Entonces, si tienen el acceso a herramientas o a modelos fundacionales que ya están ejecutando cierta labor y ustedes pueden aprovecharlo, aprovéchenlo. No, a ver, seamos francos, no vamos a estar empezando, no vamos a entrenar un LLM nosotros por fuera. Podemos hacer un RAG, por ejemplo, y alimentar un LLM ya existente y de cierta manera conservar cierta información privada, pues para satisfacer las necesidades de la compañía, sí, pero al final la base es un modelo fundacional. Ahora, no es el caso en todas partes, como puede ser, no sé, una solución de planeación de demanda. Y aún así, mi recomendación, y lo aprendí a las duras, porque yo era el mayor fiel creyente de que todo tienes que desarrollarlo, como se le dice, in-house, porque al final es una ventaja competitiva. Si es fácil de replicar, pues es bien fácil que llegue compañía B, C, D, hagan lo mismo que tú y lleguen a donde tú estás, por decirle algún ejemplo. Entonces, si ellos tienen un proveedor que tú tienes, pues también pueden pagarle más y quedarse con el proveedor. Entonces, yo siempre defendía todo el desarrollo que podías hacer dentro de la compañía. Y fue hasta una conversación con uno de los country managers de un proyecto en el que estuve, que me dijo, Diego, si te parece bien, contratemos esta solución, enfoquemos todo nuestro esfuerzo más bien en esta gestión del cambio para que la gente realmente adopte la herramienta, la integre a sus procesos, sepa qué hacer con esa herramienta, y mientras tenemos parte del equipo enfocado en esto, nosotros empezamos a desarrollar nuestra herramienta propia con todos los aprendizajes que se vayan dando, pero no nos frenemos en la creación de esta herramienta. Y eso al final se conecta con lo que te comentaba, que es esta continua experimentación y aprendizaje y construcción de soluciones. Entonces tú partes de una solución relativamente armada de allá afuera. Y esto es clave. Uno cree que ya va a llegar, les va a dar así una supercomputadora y te van a decir, perfecto, haz 3 veces el trabajo que haces hoy. Y así se quedan esperando como que con la mirada expectante de, pues ya, haz magia. No funciona así, evidentemente. Tiene que haber un entrenamiento, tiene que haber una transición, tiene que haber esta gestión del cambio. Y esto te permite tener esos tiempos como adaptación. Entonces eso es lo que yo recomendaría. Pero ya, por eso me confundí, porque hasta a mí mismo ha sido un aprendizaje con el tiempo, porque yo te digo, era el primero a decir, no, desarrollémoslo de cero nosotros, nos va a quedar padrísimo. Mira, en muchas ocasiones sí quedó padrísimo, pero tardamos 1 año cuando pudimos haber empezado con algo que ya estaba allá afuera, mientras lo mejorábamos aún más. Básicamente es un tema de agilidad, o sea, que te permite moverte más rápido, que no te frenes
Y mientras tú puedes desarrollar tus herramientas internas, pero el chiste es pues seguirse moviendo, ¿no? Sí, y de hecho, digo, antes de que me pase a la siguiente pregunta, algo, no sé, capaz me lo vas a preguntar más adelante, pero no quiero saltarme la oportunidad de decirlo. Uno de los retos más grandes que tenemos hoy en México es el tema de talento. Y no porque no haya personas. O sea, estamos hablando de que somos hoy una de las poblaciones en edad laboral más grandes del mundo. O sea, a mí me impresiona, genuinamente, abajo de 35 años somos de las poblaciones más grandes del mundo. Y no solo eso, tenemos de las poblaciones laborales que estudian temas tecnológicos o ingenieros más grandes del mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, uno, o no encuentran retos suficientes en México para decidir quedarse, o dos, terminan yéndose por una oferta pues muchísimo más grande a nuestro vecino del norte, evidentemente. Entonces, ahí viene este otro reto, que es el cómo poder atraer y formar ese talento interno. Se vuelve bien interesante y la única manera es, uno, teniendo la confianza en ellos, el desarrollarlos, el que haya una mentoría constante. Y dos, que es la más interesante, y esta es una recomendación. Hoy en día es tan cambiante el mercado que no existe un experto que lo sepa todo. No existe, punto. Entonces, si vas a contrata a alguien que sea experto en algo, que sea mucho más conocedor de lo que eres tú. Esa fue para mí la fórmula ganadora en proyectos y en compañías en las que he trabajado, en donde, por ejemplo, me ponen a mi disposición el equipo de ingeniería de datos. Yo no tenía ni idea de ingeniería de datos. Era un especialista en ciencia de datos. Claro, al ejecutivo, así el CEO decía, pues que no es lo mismo, data es igual, ¿no? Y yo así de, oh Dios, ¿ahora qué hago con un ETL? ¿Qué se ingesta? Así yo, no solo se conectaba un cable y esto funcionaba, pues no, así no funciona. Entonces, bueno, métete a temas de extracción, transformación, carga de datos. ¿Qué hice? Conseguía la que fue mi mano derecha en mi trabajo anterior y fue lo mejor que pude haber hecho. Y le dije, me vas a tener que tener paciencia porque yo estoy aprendiendo a la par en que tú te estás desempeñando. Yo te voy a contribuir en muchas otras cosas, pero necesito que tú me ayudes en esto. ¿Y a qué voy con todo esto? Talento va muy de la mano con construir equipos turbo buenos, en pocas palabras. De clase A le dicen. Entonces, esta parte. Ok. Entonces, hablando justo del talento, estás viendo también que en las empresas está pasando este reskilling de, pues yo no te estudié específicamente ciencia de datos, pero no sé, mi base matemática que tengo me puede servir para aprender esto y que mi empresa me mande a un curso o a un diplomado de ciencia de datos y poderlo aplicar. O sea, ¿hay suficiente talento calificado para lo que se necesita en las empresas? Yo soy un fiel creyente que sí hay suficiente talento, pero no cumple todas las expectativas. Y regresamos un poquito a esto mismo que platicábamos del CDO, de que rota cada 2.5 años, porque pues tienes una expectativa aquí, pero pues el CDO te está llegando hasta acá y demás. Lo mismo pasa con un científico de datos. Entonces, una compañía que decide ya invertir en un científico de datos está esperando a alguien que les haga de ingeniero de datos, de BI, o sea, que pueda crear la reportería, que pueda crear los modelos, que los pueda mantener a través del tiempo como cumpliendo funciones de MLOps. Y eso es francamente imposible, ¿no? Entonces, sí hay el talento, simplemente hoy estamos en esa transición en donde los grandes, ejecutivos de compañías grandes están entendiendo que no pueden tener un todólogo como en algunas otras áreas, porque sí son muy distintas estas especialidades. Ahora, lo que sí recomiendo es eso, consíganse un líder que tenga esa visión clara y que les ayude a consolidar el equipo. Yo desde el primer momento que entré en esta última compañía y hoy mismo les dije, oigan, yo no sé todo. Y si estoy entrando aquí es porque quiero construir un equipo que juntos y de forma colaborativa, pues sí nos acerquemos a saber todo, pero una persona no hay forma. Okay. Un tema que pasa al interior de las empresas es que el personal técnico, científicos de datos, pocas veces entiende la parte de negocio y pierde como el
el rumbo, por así decirlo, de que esto al final de cuentas se trata de, pues de generar más dinero para la empresa. ¿Cómo se logra este equilibrio en un equipo de tecnología, en una empresa, entre la parte técnica y la parte de la gestión del negocio? Perfecto. Hay distintas metodologías que puedes seguir que son bastante útiles. Aunque, te voy a ser franco, desde el mismo planteamiento creo que hay un error. No es solo que el mundo técnico no está cerca del mundo del negocio, sino que el mundo del negocio tampoco está cerca del mundo tecnológico. Entonces, la aproximación tiene que ser de ambos extremos. No es uniparalelo solo de un extremo, sino los dos se tienen que acercar y encontrar ese punto en donde ambos se sientan cómodos, porque se necesita. Hoy en día ya no puedes triunfar en el mundo de los negocios, al menos a una escala grande, si no tienes por lo menos un sustento técnico, y viceversa. Ya no existe ese... Bueno, creo que hay más casos de científicos o tecnólogos locos sin visión de negocio que han triunfado más que viceversa, creo. Más bien yo tengo un sesgo por la comunidad con la que me junto. Dicho eso, ¿qué metodología recomendaría? Hay una que es bastante sonada, que es el armar squads o armar estos equipos multifuncionales. A mí me funcionó bastante y me ha funcionado y lo hemos aplicado en bastantes compañías, en donde tú tienes a alguien del negocio sentado con alguien técnico y los forzas a comunicarse entre ellos. Vas a ver que inicialmente seguramente van a salir chispas porque... no sé, el mercadólogo se va a frustrar porque dice, este güey todo lo ve en ceros y unos, blanco y negro, no me está dejando pues tener mi creatividad y no está logrando entablar un mensaje, mientras que el tecnólogo, o sea, la persona especializada en la parte técnica va a decir, hablamos 1 hora y no me dijo nada, o sea, se quedó aquí en el mundo de las ideas cuando yo quiero aterrizar algo, ¿qué tengo que hacer? Entonces, es un proceso de mentoría y de cadencia en estas reuniones en donde van agarrando esa solidez. Y ahí otra vez partimos del liderazgo. Liderazgo tiene que dar el ejemplo en donde esa relación tiene que existir entre el mundo de negocio y el mundo de tecnología. Entonces, si lo ven en los C-levels, seguramente lo van a empezar a replicar. Bueno, tú has estado al interior de algunas empresas, ahorita estás como consultor de múltiples empresas. ¿Cómo medimos este éxito de los equipos de data science de las empresas? Hace rato mencionabas un ejemplo de una empresa en la que estabas, pero ¿qué métricas utilizamos para medir este éxito? ¿Está funcionando, no está funcionando? ¿O va a tomar más tiempo para que funcione? ¿Cómo le hacemos? No, para nada. Esa es la mayor falacia que te puedan inventar. Ese es el escudo invisible que podemos llegar a utilizar la gente que se especializa en datos o en tecnología e información. Ten paciencia, el valor va a llegar y así es como si nos cubriéramos de los ataques del negocio. Sí. Eso no es una realidad. Si no estás generando valor en el corto plazo, te garantizo que tampoco vas a generarlo en el largo. Tienes que encontrar una manera pulverizando el problema en partes más pequeñas para que puedas irlo resolviendo y para que puedas ir generando valor, aunque sea pequeño, pero que lo generes, porque igual si no pierdes esa credibilidad. Repito, CDO cada 2.5 años en promedio lo sacan y viene muy de la mano con esto, porque llega el CDO, voltea a ver el backstage y dice, híjole, o sea, tu lago de datos son un chingo de Exceles. No es un lago de datos, evidentemente. Si quieres tener un lago de datos, pues lo tenemos que empezar a construir y eso lleva tiempo. O sea, mínimo 1 año, si es una compañía mínimo. O sea, te doy ejemplos de que hay compañías multinacionales que tardaron entre 10 a 15 años de crear algo robusto en cuanto a datos. Sí. Entonces, ¿cuál es este problema? Que tú tienes que alguien se escuda así de, no va a tardar 2 años en hacer esto. Y el otro empieza con paciencia, pero al año que los resultados no se estén dando, que tengas la presión de inversionistas, que no esté reflejando el mismo presupuesto que el año anterior, etc., pues te van a caer los golpes. Quieras o no, perteneces a ese negocio. Y es por eso que también es responsabilidad de nosotros o del mundo más técnico, de lo que te comentaba, pulverizarlo, irlo abordando en paso por paso. Dicho eso, no hay una métrica que te diga, esta es la única que vas a utilizar. Puede ser costos, puede ser ventas, puede ser EBITDA, puede ser
tantas se te vengan a la mente, mejorar la satisfacción del cliente, aumentar, reducir tu CAC, el costo de adquisición de clientes. Hay muchas métricas. Lo que sí es importante y es clave es que desde el inicio del proyecto se encuentre una métrica y que esa métrica sea medible. Porque otro de los grandes errores que tiene una compañía es establecer métricas que se quedan aquí en el mundo de las ideas, que me encanta ejemplificar, que son imposibles de aterrizar o imposibles de ver que hay un aumento a través del tiempo. Entonces es bien importante que sí lo bajen a algo que sea calculable. Pocas palabras. Y ya para terminar, te agradezco por el tiempo. Con gusto. Desde este auge de inteligencia artificial en los últimos años, nos hemos plagado de consultorías de inteligencia artificial. Todo el mundo es experto en inteligencia artificial. Y digo inteligencia artificial porque además inteligencia artificial es un término muy amplio que se está usando para todo. O sea, ni siquiera hablamos de científicos de datos. Se toma el término inteligencia artificial y ahí entra... Sí, es un paraguas no inmenso, sé qué tanta ¿no? cosa. Entonces nos estamos llenando de consultorías, tanto de las consultoras que ya existían, algunas consultoras más generales, otras que sí están enfocadas en tecnología y otros más que están surgiendo. Mi pregunta es, tú con tu experiencia de ya muchos años, no de 3, 4 años para acá, ¿qué le dices a una empresa que está buscando una consultoría en inteligencia artificial, en cómo aprovechar sus datos, qué hacer con sus equipos de científicos de datos o cómo empezar un área de científicos de data science? ¿Qué le dirías a una empresa que está buscando hacer esa implementación y que está buscando un equipo que lo asesore? 100%. Creo que hay varias respuestas dentro de esta pregunta. Entonces, la primera, el mercado es inmenso. Qué bueno que haya más competidores. La verdad es que sí soy un fiel creyente que la competencia mejore el producto que se está desarrollando. Ahora, lo que sí pido, y ahí es donde duele, es, por supuesto, si hablas que eres una consultora que desarrolla productos de AI, por favor, desarróllalos. No vendas un asistente de ChatGPT que ya tienes un prompt automatizado y que se lo das. Y si es así, está bien también, pero creo que es como, tiene un nombre, publicidad engañosa de alguna manera. Pero igual, creo que al final sí se empieza a diferenciar el producto que te puede dar una consultoría seria. ¿Qué les recomendaría? Márquenos, ¿no? Estoy en LinkedIn, estoy en mi página web, pero no, ya hablando un poco más extenso, sí, hablaba en serio. Yo lo que les recomendaría es, uno, el boca en boca siempre va a ayudar muchísimo, especialmente para personas que saben del tema. Entonces busquen a alguien dentro de la comunidad de datos. Habemos muchas personas dentro de esa comunidad y pídanles consejos. La verdad es que la gran mayoría de los que estamos ahí tendemos a buscar la colaboración. Entonces siempre vamos a buscar dar un buen consejo porque sabemos que es ahí donde está esa innovación y el que siga creciendo. Y está en nuestro mayor interés que siga creciendo esa comunidad. Entonces yo siempre les recomiendo, ya sea que seas, no sé, el director general de Mave, Sigma Alimentos, cualquier compañía, no sé, Grupo Peñol, lo que tú quieras. Acérquense, pidan consejo. No hay un solo mensaje de LinkedIn que no lo lea y que no conteste, a excepción de los que me venden un traje o esas cosas, esos ya no contesto. Pero si es para, oye, me regalas 15 minutos, va perfecto, 15 minutos. Y así te puedo recomendar, oye, es que estoy buscando a alguien muy particular para este problema. Muchas ocasiones estoy seguro que podemos ser nosotros, pero habrá otras en donde voy a recomendar a alguien más. Esa sería la recomendación. 2, si ya estás escalando a crear un equipo, lo que te decía, consíguete a un CDO o a un VP de datos y analítica que tenga conciencia al respecto de los retos que se van a enfrentar y tráelo a la mesa. Y si no, trae a este asesor. Y por último, justo el cómo ha crecido y que se ha vuelto mucho esta publicidad engañosa, este es el gran problema que ha pasado, es que las compañías se han vuelto muy inseguras ante estos consejos, como dicen, ¿sabes qué? Mejor no. Y yo sí los invitaría mucho de que
la consultoría, por más que sepan del tema, en muchas ocasiones es muy buena. Te pongo mi ejemplo personal. Yo cuando estaba en mi última compañía, la verdad es que de hecho nos enfrentamos a hacer un lago de datos. Teníamos todo el conocimiento necesario entre la que era la directora de arquitectura y la directora de ingeniería de datos y yo, de cómo armarlo. Pero nuestro reto es que teníamos que armarlo en un año. Sabíamos que nosotros no íbamos a poder hacerlo ni con los recursos que teníamos en personas, ni con nada. Entonces, ¿qué hacemos para lograr un objetivo que sí sabemos cómo hacer, pero en un tiempo mucho más reducido? Pues encontrar un aliado. Y ahí es donde encontramos un aliado que era una consultora boutique colombiana, de hecho. Y la mejor decisión que pudimos haber tomado. En 6 meses ya estábamos experimentando, ya estaba abierto y al año ya estaba al 100%. No hubiera sido posible si no hubiéramos tenido ese apoyo. Entonces creo que esa es la última, que no busques a alguien que te venga a solucionar solo un problema, sino trata de buscar un aliado que sepas que sí quiere ganar contigo. Ok. Pues Diego, muchas gracias por esta plática. Me encantó, estuvo muy divertido. Gracias por acompañarnos en este episodio de Tecnológica, un podcast de Arena Pública. Te esperamos el próximo jueves con una nueva entrevista. No olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios. Hasta la próxima.